Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, noches. Tardes, noches, pues ya está bien oscuro, ¿no? Pues aquí por mi casa toda está clarita, pero yo creo que como en unos 10 minutos ya oscurece. ¿Por dónde vives? Aquí por satélite. Ah, pues yo estoy en lo más verdes, pero ya veo el cielo muy encapotado. Sí, de hecho, bueno, técnicamente es la Nepantla. Ah, técnicamente es Tlalnepantla, Sí, ajá. pero colinda con Naucalpan. Ah, muy bien, pues somos vecinas, yo estoy en lo más Sí, verdes, o sea que estamos cerquita. Pero sí, tiene. afortunadamente, pues estamos cerca de la FES Acatlán, aunque ahorita no tengamos que ir. Sí, de hecho antes vivía más lejos, vivía hasta casi por Tepozotlán. Wow, Sí, y sí desde allá hasta la FES, pero por lo mismo nos cambiamos porque sí estaba muy lejos. Bueno, no era tanto lo lejos, era el tráfico. el tráfico es terrible y esa, pues te toca toda la carretera, ¿no? Que es súper transitada. No, y es que cuando estaba yo en la licenciatura me tocó cuando luego cerraban el periférico por lo del segundo piso y así. Entonces yo salía a las 10 de la noche y llegaba a la 1 de la mañana a mi casa. Ay, qué horror, qué barbaridad. Sí, No, sí, sí y eso estaba que iban por difícil. mí. Bueno, a veces cuando iban por mí, llegaba a la 1 de la mañana. Sí, era Qué horrible, presión. horrible. No, y súper cansada, ¿no? Porque es muy cansado estar en el tráfico. Sí, y eso que yo no manejaba, el que iba era mi papá, entonces luego decía, no, ya no voy a ir por ti, es que es mucho tráfico, yo bien cansado. Y sí, era horrible, horrible. Y pues mi papá trabaja por aquí, por Atizapán, mi hermano en ese entonces estaba dando clases en la VM de aquí de Lomas Verdes, Ah, también entonces, estaba ahí en Acatlán en su maestría, entonces pues todos andábamos por acá, ¿no? claro, les quedó Sí, muy bien el cambio. la verdad, sí, a mí me quedó perfecto porque de aquí de donde vivo en taxi y a la FES me hago 15, 20 minutos. Sí, perfecto, Sí, perfecto. No, qué bueno, pues esperemos que en un futuro más o menos cercano podamos regresar a la FES, pero no sé si va a ser para cuando ustedes terminen la especialización o cuándo, porque ya ven que la vacuna la están anunciando hasta mediados del año que entra, ¿no? pues según dicen que todavía va hasta el otro año, como a estas fechas, como de septiembre, octubre, ¿no? Bueno, es lo último que escuché en las noticias. Sí, exacto, exacto. Y ustedes terminan el próximo semestre, entonces vamos a ver si nos toca que ya puedan ir a la escuela o no, o si nos están diciendo que va a haber un sistema híbrido, pero yo como que no me lo creo mucho porque es poner en riesgo a la gente, ¿no? Como que está bastante delicado hacer que la gente vaya y todo, ¿no? ¿Tú qué cuentas, Marisela? ¿Cómo te va de frío? Pues como estamos encerrados, no sé si hace frío, no sé si hace calor, no sé nada, nada más de repente, y como trabajo mucho, todo el día estoy ahí con los muchachos en la computadora y en la tarde, pues otra vez con la computadora haciendo las tareas, pues de repente como que alcanzo a ver que el cielo está, no se ve el sol, o que sí hay sol, pero realmente no me afecta mucho, no Estás sé, muy encerradita. cerrada totalmente. Hola, Pili. Hola, buenas tardes. Buenas Qué tardes. bonito fondo tienes, Pili. Y puse aquí mis letritas porque ya se veía como muy, no sé. Y le ponía fondo de pantalla verde para sacar los Ajá, fondos. Y mi internet no lo soportaba y me veía así como borrosa. Entonces, quedó bien, ¿verdad? quedó muy bonito, sí. Sí, Gracias, quedó muchas muy gracias. padre, quedó muy bien. Pues qué bueno, chicas, que ya estamos aquí. Espero que todas sus cosas vayan bien, que vayan adelante en sus clases, que la verdad no es por nada, pero la doctora Mayra Díaz y la doctora Mayra Holguín, que las dos fueron mis alumnas y además son amigas muy queridas, pues creo que son muy buenas maestras, entonces yo espero que vayan muy bien en sus otras materias, ¿no? Y aquí realmente, pues la materia es bastante accesible. Hoy nos toca ver algo que a mí en lo personal me gusta mucho, mucho y que he estado buscando recursos para que sea pues un poquito más
sólido, porque la parte que nos toca es lo que se llama el banco de preguntas. El banco de preguntas, pues significa que vamos a hacer cuestionarios de opción múltiple o de emparejar columnas o de rellenar huecos o de hacer arrastrar y soltar cositas en la pantalla o preguntas que se llaman calculadas, que son preguntas numéricas. Todo eso, independientemente de la parte técnica del uso de Moodle, particularmente en nuestro ambiente virtual de aprendizaje, todo eso tiene su ciencia, tiene su know-how. Entonces, yo les puse muy poquitas cosas, pero bueno, yo soy de la idea de mejor ponerles poquitas cosas y que sí las vean, que ponerles una listototota de recursos y que no vean nada. Entonces, mejor les puse unas poquitas cosas, pero que me parecen muy sustanciosas, ¿no? Entonces, aquí hay un recurso, bueno, les platico primero. ¿Qué es eso del banco de preguntas? En Moodle no se deben hacer cuestionarios a la de ya, sino que se deben generar bancos de preguntas. Un banco de preguntas, pues es como un banco donde tú vas y puedes depositar algo, puede estar en el banco, lo puedes sacar del banco, puedes depositar más, puedes retirar más, etcétera, ¿no? Lo mismo es el banco de preguntas. Vamos a poder depositar preguntas en él y vamos a poder usar esas preguntas en nuestros cuestionarios. Pero antes de hacer cuestionarios, que es el tema que sigue, cuestionarios, vamos a crear el banco de preguntas. Y el banco de preguntas en lo que consiste es en tener preguntas por tema. Preguntas de un tema, preguntas de otro tema, preguntas de un tercer tema, etcétera. Y para hacer el cuestionario vamos a jalar las preguntas del banco de preguntas. Les soy muy sincera, o sea, sí se pueden hacer cuestionarios en Moodle directos. O sea, yo me puedo ir directo a hacer un cuestionario y inventarlo y hacerlo y aplicarlo. Pero definitivamente las ventajas de trabajar primero el banco de preguntas y luego el cuestionario son muchas. Ustedes lo van a ver que es mucho más preferible tener un banco de preguntas con muchas preguntas y de ahí sacar preguntas, por ejemplo, aleatorias, sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos en este problema de la pandemia, pues una de las cosas que nos dan mucha preocupación es que los alumnos copien. Y eso, pues, es el pan nuestro de cada día y en todas las materias, no nada más en las de matemáticas. Entonces, por ejemplo, Rubén, mi marido, en la mañana hizo un examen en Moodle a sus alumnos de la licenciatura de actuaría de primer semestre. Si alguien es terriblemente copión, son los actuarios. Son hipercopiones. O sea, yo no sé por qué nos caracterizamos por eso. Tienen mucha habilidad para copiar, o tenemos, porque pues yo soy actuaria también. Entonces, con los actuarios hay que estar muy a las vivas y ver que no copien en los exámenes. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es generar preguntas aleatorias. O sea, que a algunos les toque una pregunta y a otros otra y a otros otra. Eso hace más difícil que se copien. No les voy a decir que imposible, porque estos niños son capaces de todo, pero hace más difícil. También podemos ponerles las preguntas en orden aleatorio, en respuestas y ordenadas de manera aleatoria. Podemos hacer que las preguntas, por ejemplo, salga una pregunta por página y que no se pueda regresar ni te puedas adelantar. ¿Para qué? Pues todo eso es básicamente para que sea difícil copiar. No imposible, porque les digo, los alumnos son bien vivarachos y encuentran formas, ¿no? Pero justamente en la mañana que hizo Rubén su examen, hacíamos un análisis rápido de los resultados. No era de matemáticas, era un examen de programación, básicamente de C++ y no sé qué cosas. Pero veíamos que los alumnos salieron pues con unas calificaciones bastante normales. Hubo 10, poquitos, hubo reprobados, poquitos, hubo una mayoría que salieron alrededor de 7, entonces salió un resultado que perfectamente podíamos esperar en un examen tradicional. Entonces quiere decir que funcionó Moodle bastante bien, pero para eso hay que seguir ciertos cuidados.
y justo es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? ¿Qué cuidados hay que seguir para que los exámenes no tienen que ser exámenes, pueden ser cuestionarios simplemente para reforzar, puedes ponerles yo les ponía a mis alumnos un cuestionarito cada semana que se llamaba para recordar lo que vimos y simplemente era preguntas de la semana pasada en un cuestionario de 5 preguntas. Y ese me funcionaba muy bien para que recuperaran pues lo visto la semana pasada. Bueno, ¿cómo le hacemos para hacer preguntas de opción múltiple que sean buenas preguntas? Aquí les puse un par de recursos. El tercero es la sintaxis de las fórmulas, que ya ustedes bastante lo conocen. Pero en este primero me gusta mucho, que es de la Universidad de Vanderbilt, que bueno, le tengo cariño a la Universidad de Vanderbilt porque ahí estuvo un amigo estudiando, haciendo su postdoctorado, y creo que es una universidad que tiene mucho, mucho trabajo en apoyar a los docentes. Tiene muchos avances y muchas cosas muy interesantes esta Universidad de Vanderbilt. Y en esta universidad viene este sitio que se llama Writing Good Multiple Choice Test Questions, o sea, escribiendo preguntas de opción múltiple buenas, ¿no? Buenas preguntas de opción múltiple. Y te dan tips muy concretos. Entonces, esos tips, la verdad, valen mucho la pena de verse. Están en inglés, pero quise ponerles la fuente original para que ustedes vean, pues, de dónde saco yo estas ideas que me parece que son muy importantes, ¿no? A lo mejor algo de esto mismo ven o han visto con la doctora Mayra Holguín en la parte de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, porque, bueno, pues son conceptos muy generales, pero este me parece que es un súper buen sitio. Entonces, bueno, lo primero que viene es que las preguntas de opción múltiple, a diferencia de lo que piensa mucha gente, son muy versátiles. O sea, se pueden hacer preguntas de muy diferentes tipos. Preguntas, si pensamos en la taxonomía de Bloom, que seguramente ya vieron ustedes con Mayra, en la taxonomía de Bloom, donde podemos hacer preguntas de comprensión, de aplicación, de evaluación, de creación. Realmente se pueden hacer preguntas muy interesantes de los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom. Son muy confiables, porque confiable significa que siempre que se aplique dé el mismo resultado, y estas pues, son muy prácticas de aplicar porque siempre es la misma pregunta, siempre son las mismas opciones, entonces siempre se obtiene más o menos lo mismo. Y sobre todo que sean válidas, o sea, que midan realmente lo que queremos medir. Eso va a estar mucho en función de que hagamos bien las preguntas. Entonces, lo que yo les voy a platicar ahorita, algunos tips para hacer buenas preguntas, para que ustedes puedan hacer su banco de preguntas. Por ejemplo, aquí viene en este cuadrito, pues como la estructura de una pregunta de opción múltiple. No le hagan caso al tema, el tema es de química o de biología o de no sé qué, pero la pregunta podemos identificar las partes perfectamente. Hay algo que se llama el cuerpo de la pregunta, que en inglés le llaman STEM, que para nosotros sería el cuerpo de lo que se está preguntando. Y luego viene una respuesta correcta, que en este caso es el número A o la letra A, y una serie de distractores, que en este caso son 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 distractores y una respuesta correcta. A estos distractores y la respuesta correcta se les llama alternativas. Bueno, yo hice un estudio matemático de simulación y llegué a la conclusión de que si nosotros hacemos 10 preguntas con 3 opciones, de las cuales una es correcta y 2 son distractores, eso tiene un 90% de confianza de que no las van a contestar por azar. Entonces, si hacemos, o sea, estas son muchas, son 6 opciones. Es bien difícil inventarse 6 opciones, que además sean plausibles, que los alumnos puedan contestar cualquiera de ellas. Pero hacer 3 opciones generalmente es bastante fácil, y si hacemos 10 preguntas de 3 opciones, el examen va a ser bastante confiable. Entonces, eso se los paso al costo,
para que ustedes hagan sus cuestionarios y piensen cuántas preguntas vamos a crear. Claro, para que nosotros hagamos 10 preguntas aleatorias, necesito un banco de preguntas de unas 15 o 20 preguntas por lo menos, porque si hago un banco de preguntas de 10 y saco 10 preguntas aleatorias, pues siempre van a ser las mismas 10, no voy a estar ganando nada. Entonces, para hacer 10 preguntas aleatorias, nuestro banco debe tener unas 20 preguntas. Entonces, para que más o menos por ahí le calculen. Con 3 opciones, si le ponen más, es muy bueno, pero yo creo que con 3 opciones es excelente, funciona muy bien. Bueno, ¿cómo se construye un cuerpo? O sea, esta partecita, la pregunta, efectivo. Bueno, aquí nos dan conceptos muy sencillos, con ejemplos muy prácticos, para que seamos más buenos en hacer este tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, dice, el cuerpo de la pregunta debe ser significativo por sí mismo. Entonces, te ponen un ejemplo donde dice, ¿cuál de los siguientes es verdadero? Esa pregunta no tiene significado por sí misma. En cambio, acá la pregunta dice, ¿qué característica es relativamente constante en los genomas mitocondriales a través de las especies? Esa sí es una pregunta que tiene un significado por sí misma. Entonces, evitar estos, si se fijan, esto hizo que las respuestas fueran muy largas y esto hizo que las respuestas fueran muy cortas. Entonces, preferentemente, pregunta larga, respuesta corta. Esto tiene una razón de ser muy lógica. Para el alumno, lo que va a tener que discriminar son estas palabritas. Esto es más fácil de discriminar. En cambio, si tiene que discriminar estos párrafotes, le va a costar mucho trabajo. Y en realidad no estamos evaluando en sí lo que queremos del conocimiento, sino toda la lógica y la carga cognitiva que puede aguantar el alumno, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que sea más larguita la pregunta, más cortitas las respuestas. El cuerpo de la pregunta no debe contener material irrelevante. ¿Qué significa eso? Que no haya cosas que sobren. Aunque ustedes digan, lo voy a poner para que se hagan bolas o lo voy a poner para que se confundan, tache, mal hecho. Tenemos que poner la pregunta específicamente relevante. Por ejemplo, aquí ponen una pregunta muy larga. Dice, las mitocondrias evolucionaron de las bacterias, de los seres vivos que podían llevar fosforilación oxidativa. Por esta razón, tienen genomas circulares que se reproducen independientemente del genoma nuclear. ¿Qué característica es relativamente constante en los genomas mitocondriales a través de las especies? La pregunta nada más es lo último, lo demás sobra. Entonces, pobres alumnos, los hace bolas, los confunde, no saben para dónde va la pregunta, entonces hay que quitarlo. Tiene que ser solamente lo que se va a preguntar y lo que se va a responder, y no poner materiales extra. Y aquí nos ponen hasta la investigación donde se están basando para dar este consejo. Después, el cuerpo debe ser negativo solamente cuando así se requiere, o sea que realmente por alguna razón muy específica sea negativo el cuerpo de la pregunta. Normalmente debe ser positiva. Entonces, por ejemplo, aquí viene una frase negativa. ¿Cuál de los siguientes no es verdadero acerca de la mitocondria? Entonces, bueno, ¿cuál es raro preguntar cuál no es verdadero? Mejor sería preguntar cuál sí es verdadero. Aquí viene, todos los siguientes son verdaderos, excepto, esta es una mejor pregunta. Todos los que siguen son verdaderos, excepto el A, el B o el C. Y este es todavía mejor, dice, un extinguidor de tipo agua o basado en agua es adecuado para acabar con un fuego causado por cualquiera de los siguientes, excepto, y entonces tiene alcohol, algodón, papel, madera, ¿no? Entonces, yo me imagino que ha de ser
pues básicamente para los de algodón, papel y madera, y no ha de ser para el alcohol, me imagino, pero eso yo no sé, porque no es mi área. Pero bueno, el chiste es que este es un mejor uso del fraseo negativo, que en general hay que evitar fraseo negativo, pero se puede poner si realmente vale la pena, como es en este caso, que ya ni quedó negativo, quedó bastante positivo. El cuerpo de la pregunta debe de ser el cuerpo debe ser una pregunta o una frase incompleta. Entonces, por ejemplo, se puede poner un espacio en blanco como este, en adición al núcleo, espacio, son organelos que contienen DNA, pero es mejor poner en adición al núcleo cuáles organelos contienen DNA. En lugar de estos espacios, es mejor ponerlo como pregunta. Y esto, les digo, responde a investigaciones, no son caprichos de gente. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas ideas. Por ejemplo, esta es para mí la más difícil. Todas las alternativas deben ser plausibles. Si ustedes le ponen, ¿quién conquistó América? ¿Hernán Cortés, Harry Potter o Sofía Loren? Pues sí pusieron 3 alternativas, pero no es difícil que el alumno rápidamente dé con la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque las alternativas no son plausibles, no son cosas con las que el alumno se puede equivocar. ¿Qué sería plausible? Pues a lo mejor si yo le pongo Hernán Cortés, Cristóbal Colón y Américo Vespucio, por ejemplo. A lo mejor esos sí son plausibles de que el alumno se confunda y se equivoque. Pero si no son plausibles, pues le estamos dando la pista, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ponen un ejemplo donde ponen Snoopy. Entonces, pues, ¿quién recogió los datos que ayudaron a revelar la estructura del DNA? Pues la podríamos casi contestar porque pues no es George Washington, ni James Watson, ni Rosalind Franklin, ni Snoopy, debe ser Francis Crick. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque no son plausibles los distractores. Luego, las alternativas deben ser claras y concisas. Lo que les digo, mejor la pregunta larga y las alternativas cortitas. ¿Por qué? Por la sobrecarga cognitiva, simplemente de ver esto, pues ya sufrimos, ¿no? Aunque no lo alcanzamos a leer porque está muy chiquitito, pues ya sufrimos. Entonces, lo mejor es que la pregunta sea la larga y las opciones sean cortitas. Otra cosa muy importante es que las alternativas sean mutuamente exclusivas, o sea, que no se encimen, que no se empalmen. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, aquí, dice, ¿cuántos cromosomas se encuentran en una célula humana típica? Y viene 12, 18, 32, 46 y 54. Bueno, aquí dice que estas alternativas se enciman porque si le ponemos, por ejemplo, 46, pues también tiene 12 adentro. Entonces, tendríamos que ponerle de 0 a 12, de 13 a 18, de 19 a 32, etcétera, para que no se encimen las respuestas. Eso es muy común que se nos vaya alguna posibilidad. Yo les voy a revisar con todo cuidado que no les pasen estas cosas. Todas las alternativas deben ser homogéneas, o sea que no se vea una alternativa cortita y otras alternativas largotas, porque eso descontrola mucho a los chicos, como que dicen, pues la larga ha de ser la buena o la corta ha de ser la buena, y en realidad no va por ahí. Entonces, todas las alternativas deben ser similares, también tanto en su extensión como en la construcción del contenido, ¿no? La gramática. Las alternativas no deben de tener pistas para la respuesta correcta. Por ejemplo, deben de ser gramaticalmente consistentes, porque si yo pongo cuáles son los ambientes virtuales gratuitos y pongo, por ejemplo, no sé, Blackboard, bueno, Blackboard ya no checa porque yo puse cuáles, entonces deben ser varios. Entonces Blackboard ya queda excluida como respuesta correcta y ya estoy dando una pista. ¿Por qué? Porque no hice un cuidado gramatical en mi pregunta.
deben ser paralelas en forma las alternativas, o sea, deben todas ser escritas de manera muy similar, tener similar longitud y usar un lenguaje similar. O sea, que no se distinga claramente cuál es la respuesta correcta por su estructura, por su lenguaje. Se deben evitar todos, cuando ponemos todas las de arriba, ninguna de las de arriba, todas las anteriores, ninguna de las anteriores, todo eso se debe evitar. ¿Por qué? Porque no es prueba de lógica, ¿no? Es una prueba de matemáticas o es una prueba de historia o de biología, pero no es una prueba de lógica. Entonces no se debe poner ninguna de las anteriores, todas las anteriores. Eso se debe evitar. Las alternativas deben presentarse en orden lógico, si es que hay orden lógico. Por ejemplo, estas están en orden alfabético. Estas están en orden lógico con respecto a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí pone la fructosa, el no sé qué de carbono, dióxido de carbono o quién sabe qué sea, y aquí están. Entonces, se ponen las respuestas en un orden lógico, si es que lo hay. Si no hay orden lógico, pues no le ponemos orden lógico. El número de alternativas puede variar siempre y cuando las alternativas sean plausibles. O sea que pueden hacer una pregunta con 3 alternativas, una pregunta con 4 alternativas, una pregunta con 6 alternativas y no pasa nada, siempre y cuando las alternativas realmente sean plausibles, que ya dijimos que es. Y como guías adicionales, evitar cosas muy complejas como estas típicas de la A y la B y la C, la A y la C. Eso hay que evitarlo porque les digo, son como pruebas de lógica y que sí confunden mucho a los alumnos. Y mantener las preguntas independientes una de otra. O sea, no poner, por ejemplo, como respondiste en la pregunta 3, ahora contesta en la pregunta 4, tal cual, tal cosa, sino que sean completamente independientes. Y eso va a hacer que los cuestionarios tengan mayor validez. Bueno, eso sería. Aquí ya abajo lo que hacen es dar algunas sugerencias para hacer preguntas de opción múltiple, pero de orden superior. O sea, preguntas donde realmente hay que pensar mucho para contestar. Y ahí dan algunos ejemplos. Y bueno, dan la bibliografía que ocuparon para hacer esto. Entonces, estos consejitos me parecen muy concretos, muy buenos, y realmente pues los tenemos muy a la mano, ¿no? Aquí viene cómo citar esta guía y ya la revisamos con todo cuidado de manera completa. Entonces, bueno, ya son las 6:30, les dejo que ustedes trabajen, pero vamos a continuar hablando de esto. En los videos está explicado qué es el banco de preguntas, cómo se crea el banco de preguntas, cómo se divide en categorías, etcétera. Entonces, se los dejo en los videos y nos vemos a las 9:30 para ver cómo les fue con sus preguntas. ¿Sale? Bueno, pues mucho éxito, mucha suerte y nos vemos al ratito. Bye, bye.